al final de nuestro trimestre y en lo personal he aprendido muchísimo juntamente con todos ustedes. Pero hoy aprenderemos algo más. Aprenderemos qué diferencia hay entre una foca y un lobo marino. Para esto necesitamos saber que estos dos animalitos son pinípedos. Son una super familia de mamíferos y también son carnívoros. La palabra pinípedos viene de la palabra pina, que significa aleta, y pedis viene de la palabra pie. Esto significa que tiene pies en forma de aleta. Esta superfamilia se divide en tres familias: fócidos, que son las focas; otáridos, que son los lobos marinos; y los odovénidos, que son las morsas. Hoy aprenderemos y diferenciaremos las focas de los lobos marinos, porque aunque parecen ser lo mismo, realmente no lo son. Empezaremos con las focas. Hay 19 especies. Físicamente, las focas tienen la nariz chata y no tienen pabellón auricular. Eso significa que no tienen la oreja, la parte externa, y tienen su cuello poco definido. Las focas comunes pueden llegar a medir aproximadamente 1,5 metros, pero la especie más grande de las focas es el elefante marino, que puede llegar a medir un poco más de los 4 metros, exclusivamente los machos. Una de las características particulares de las focas es que no pueden rotar sus extremidades hacia adelante. Si ellas hicieran eso, podrían sentarse y caminar por tierra. Pero como no pueden hacer ese tipo de movimiento, solamente se pueden arrastrar por la tierra con movimientos ondulatorios, como si fueran gusanitos o gusanotes, ¿verdad? Pero aunque no son muy buenos en la tierra, ellos en el agua son excelentes nadadores. Algo más que tenemos que saber es que las focas prefieren vivir en lugares polares, lugares fríos, como de los que hemos estado hablando en este trimestre, ¿verdad? Quienes sobreviven gracias a la capa gruesa de grasa que se encuentra debajo de su piel. Vayamos ahora con los lobos marinos. Hay 14 especies de lobos marinos. Ellos se caracterizan por tener presencia de pabellón auricular. Significa que ellos sí tienen orejas, pero son muy pequeñitas. Tienen la nariz respingada y el cuello sí lo tienen definido. Los lobos marinos pueden llegar a medir dentro de 1,5 metros a 2 metros. Los lobos marinos son un poco más grandes. Y a diferencia de las focas, los lobos marinos pueden caminar y sentarse. ¡Qué interesante!, ¿verdad? La mayoría de las especies de lobos marinos se encuentran en lugares templados, cálidos y tropicales, a diferencia de las focas, ¿verdad? Como hemos visto, las focas y los lobos marinos tienen algunas diferencias, pero también tienen algunas cosas en común, como por ejemplo, captan con sus vibrisas, que son sus bigotes, información detallada de su entorno. Leen los mínimos cambios que se producen en el movimiento del agua. Pueden hasta distinguir formas y tamaños. Las focas y los lobos marinos pasan la mayor parte del tiempo en el agua. Para huir de sus depredadores,
que son el tiburón y la orca, ellos siempre recurren a tierra firme. También ellos se alimentan de peces, moluscos y crustáceos. Ambos cuentan con una capa de grasa muy gruesa y una cobertura de pelo, que esto les ayuda a resistir las bajas temperaturas. ¿Saben? También las focas y los lobos marinos tienen ojos muy grandes y sus pupilas son capaces de dilatarse mucho más para poder dejar entrar una buena luz, y esto les permite ver mejor en las aguas turbias. Ellos también tienen muy buen olfato, y esto es muy importante para poder reconocer a sus crías, aunque también utilizan el sistema de comunicación. Ellos emiten unos sonidos. Entonces, amiguito, ahora ya sabes qué diferencias hay entre una foca y un lobo marino. Te invito a que te sigas conectando cada sábado con nosotros, ya que seguiremos aprendiendo más pinceladas del amor de Dios. Que Dios te bendiga. El día más feliz de la vida de Iván. Iván estaba emocionado porque no tendría clases ese día. En cambio, iría a tocar en un concierto. En la mañana, Iván llevó su guitarra al colegio adventista de Zaoski, en Rusia, donde se encontró con 5 chicos que también tocaban la guitarra. La maestra oró con ellos en el aula. Querido Dios, protégenos mientras viajamos para dar este concierto. Por favor, bendícenos mientras tocamos y damos un viaje seguro de regreso en la noche. Los chicos tomaron sus guitarras y siguieron a la maestra mientras caminaban durante 10 minutos hacia la estación del tren. Cuando llegaron a la estación, todos subieron a bordo e iniciaron el viaje de 30 minutos. Finalmente, el tren llegó a su destino y retomaron una caminata durante 10 minutos más. Las guitarras eran grandes y pesadas, pero los chicos las habían colocado de forma segura en sus fundas para que no fuera tan difícil llevarlas. Al llegar a la sala de conciertos, esperaron mientras otros jóvenes tocaban los violines, las guitarras y otros instrumentos musicales. Muchos habían llegado a la sala de conciertos para escuchar a los jóvenes de varias escuelas mientras tocaban en aquel festival musical. Las horas pasaron y la maestra comenzó a preocuparse, pues debían volver a la estación a las 5 de la tarde para tomar el tren de regreso. Si llegaban tarde, tendrían que esperar 2 horas más a que pasara el tren a las 7 de la noche. Nadie quería esperar 2 horas y llegar tan tarde a la escuela. Finalmente, llegó el momento en que Iván y sus amigos debían tocar. Tomaron sus guitarras e interpretaron una melodía animada. La gran multitud de jóvenes y adultos los aplaudió cuando terminaron. Pero ellos no se detuvieron a escuchar los aplausos, sino que rápidamente volvieron a colocar sus guitarras en los estuches y siguieron a su maestra mientras caminaban por la calle. Eran casi las 5 de la tarde y a pesar de que tenían prisa, la maestra los detuvo en la acera. «Estamos apurados, pero oremos», dijo. «Pidamos a Dios que nos ayude a tomar a tiempo el tren». Los chicos se detuvieron y cerraron los ojos. La maestra entonces oró. «Querido Dios, gracias por bendecirnos durante el concierto. Ahora, por favor, ayúdanos a llegar a la estación a tiempo. No queremos perder el tren». Entonces comenzaron a caminar lo más rápido que pudieron. Iván se preguntaba si lograrían llegar a tiempo. La caminata pareció durar una eternidad, hasta que finalmente comenzaron a ver la estación de trenes a lo lejos. Pero eran exactamente las 5 de la tarde. El pequeño grupo corrió hacia la plataforma y no vieron ningún tren sobre las vías. Esperaron pensando que el tren podría llegar un poco más tarde, pero no parecía que fuera a llegar ningún tren. Iván entonces notó la cartelera de horarios de trenes en lo alto y la leyó. No había ningún tren programado para las 5, pero sí había uno para las 5:10 de la tarde. «Maestra», dijo Iván,
¿por qué hay un tren programado para las 5:10 de la tarde? La maestra levantó la vista y se sorprendió. «Debí de cometer un error», exclamó. «Este es nuestro tren, el de las 5:10». El corazón de Iván se llenó de alegría y gratitud hacia Dios y oró en silencio. «Gracias, Dios, por ayudarnos a llegar a la estación de trenes antes que el tren llegara». Unos minutos después, el tren llegó, pero Iván nunca olvidará aquel día. Ese fue el día en que Dios nos hizo felices a todos, nos cuenta Iván. Nos ayudó a llegar a la estación de tren a tiempo. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán al colegio de Iván a construir su propio edificio en el campus de la Universidad Adventista de Saoski. Actualmente, el colegio utiliza las instalaciones de la universidad, pero nuestras ofrendas permitirán que puedan tener un edificio propio. Gracias por sus generosas ofrendas, que apoyarán los 2 proyectos misioneros: la construcción de un edificio para el colegio de Saoski en Rusia y de otro para el colegio adventista de Busha, Ucrania.